A mí me resuena muchísimo con lo que yo he venido pensando alrededor de la teoría de los afectos, que es como mi campo de trabajo. Y hace tiempos quienes trabajamos acá venimos insistiendo que la derecha ha entendido cómo operan los afectos y la izquierda ha sostenido mucho la frontera entre pasiones y razones, ¿no? Y ha sostenido mucho el discurso de nos rehusamos a estas apuestas que mueven las pasiones, nosotros nos vamos con la razón y con los argumentos. Pues bien, no hay argumentos sin emociones ni pasiones. Y lo primero que hay que entender cuando uno piensa en fenómenos afectivos es que uno tiene que hacer crítica inmanente. Lo que ustedes proponen es una crítica inmanente. Entonces, la operación inicial de la campaña, nos movemos por fuera de esto, errada. Hay que meterse adentro, entender cómo funciona para contrarrestarlo desde adentro. Hay que revertir una producción de pasiones que son muy destructivas. A mí me ha gustado usar el término afectos inmunitarios porque buscan cerrar la comprensión del mundo compartido, buscan crear enemigos internos que se fijan como identidades amenazantes, buscan crear un fuerte sentido no solo de pertenencia sino de propiedad, en donde yo me vuelvo cada vez más fuerte en mi identidad, protejo lo mío, lo que me pertenece. Aquí la imagen perfecta es la de la gente en el paro del 2021 protegiendo el conjunto cerrado. Y me cierro frente al mundo y los otros porque lo que me importa es garantizar este sentido vital. Claro, esos afectos tienen un sentido y lo que ustedes decían es muy importante, entender que surgen de condiciones, no son simplemente estupideces, no son simplemente sinsentidos que hay que desechar. Hay un fuerte sentido de vulnerabilidad social, sufrimiento social, lo sabemos, y ese es un suelo muy propicio para que la gente busque sentidos fáciles de pertenencia. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? No simplemente decirle, estúpido, usted no sabe lo que está pasando, eso es ideología. No, hay que mover los afectos en un sentido relacional, de pertenencia a un mundo que se comparte. También me parece importante lo que ustedes decían, oponerse a la lógica de afectos buenos y malos. No hay afectos buenos y malos, depende de cómo se muevan. El miedo puede ser muy importante, pero una cosa es mover el miedo por lo que tú puedes perder si estás parte de un mundo compartido, como sujeto relacional, y otra el miedo por identidades fuertes que empiezas a perseguir con una lógica punitivista. Son formas muy diferentes de producción de miedo. Lo mismo con la rabia, la indignación, incluso el odio se puede mover como en la campaña que se ha hecho contra el IDF, contra una institución de opresión y no contra personas que se empiezan a estigmatizar. Entonces me parece clave también entender que los afectos se mueven a través de estrategias estético-políticas. Eso quiere decir imágenes, lenguajes, formas de contagio afectivo que se dan en redes. Las redes juegan mucho con el contagio afectivo, pero una cosa es contagiar con la alegría de, oiga, la vida digna y cómo nos reconocemos en ese lema, y otra cosa es contagiar con la amenaza del otro que me está quitando mi propiedad. Son formas de contagio afectivo muy distintos, pero ambas requieren de lenguajes estéticos, de lenguajes que justamente afecten de una manera fuerte. La campaña hasta ahora no ha entendido eso. Yo espero realmente que haya gente acá en la campaña que pueda escuchar todas estas ideas. Y bueno, los ciudadanos del común estamos haciendo muchas cosas porque esta es una campaña que se volvió de la gente, y eso es súper importante. Es una campaña que se volvió de la gente porque sentimos que el partido no entendió lo que se jugaba y no lo hizo bien a nivel afectivo. Necesitamos a un candidato que se ría, que conecte. La idea de conexión afectiva es súper importante. Eso no quiere decir ceder a la política del espectáculo, porque se vendió una falsa dicotomía entre yo estoy acorde a mis principios, no cedo al espectáculo. No, Mandani lo entendió muy bien. Por eso a mí me conflictúa mucho, y eso es una pregunta, lo del uso de la IA. Yo entiendo muy bien que ahora las K-popers están usando la IA, además adoro que ellas sí hayan intervenido, me da mucha potencia vital y esperanza, porque entienden bien esto del ecosistema de redes, que hay que moverlo en un sentido progresista. Eso es lo que hay que entender. Pero Mandani hizo una campaña que no usó IA, y eso es importante porque yo creo que la IA no es solo un recurso más, sino que con el uso de la IA está en juego una visión política. Muchas de las propuestas de Milei ahora son reemplazar funcionarios públicos por IA. Bueno, acá también Abelardo tiene esa propuesta. No digo que no lo usemos, las K-popers lo están usando y que la usen porque tenemos poco tiempo, y en poco tiempo no vamos a hacer la campaña Mandani, pero sí que faltan esos videos muy reales, concretos, de presencia, frescos, con flow, donde se conecte con las necesidades de la gente y se logre interpelar de una manera corporal.
Eso falta por completo en la izquierda en Colombia, no he entendido eso, y una y otra vez, Petro sí lo entendió un poco mejor, porque es un animal político brutal, pero hace falta entenderlo más y moverse de esos discursos, no sé, muy dicotómicos, acartonados, que no entienden cómo torcer, ¿no? Hay mecanismos de torsión, de reversión en los afectos. Uno no contrarresta un afecto moviéndose afuera del afecto, uno contrarresta el afecto volteando el afecto. Entonces uno contrarresta el miedo con otro tipo de miedo, uno contrarresta la rabia con otro tipo de rabia, y así, no tanto poniendo el amor a la rabia, no, hay amores súper tóxicos, el amor de la patria, el amor de la patria que está promoviendo Abelardo, que además no tiene nada de patriótico, en un sentido amplio de matria, pues es muy tóxico. Entonces no se trata de entrar a esas oposiciones, no, vamos a mover el amor contra la rabia, no. Hay que redireccionar la rabia hacia una rabia que entienda las razones de la injusticia, porque en lo afectivo cuenta mucho cómo se entiende la injusticia. Yo puedo mover un sentimiento de injusticia, como lo ha hecho Milei, por una meritocracia, a través de sentimientos de competencia y de meritocracia, y a través de un lenguaje como del merecimiento. Esta gente no merece todo lo que ha recibido. Eso mueve un sentido de injusticia muy fuerte. Yo puedo mover un sentido de injusticia más amplio, que tiene que ver con entender las desigualdades que todos compartimos y moverlo eso con un lenguaje audiovisual efectivo. Entonces, hay que tratar de entender cómo mover un sentido de injusticia relacional, ¿no?, que pueda confrontar la manera en que se mueve el sentido de injusticia, una lógica inmunitaria que no es relacional, sino que es propietarista, que es defensiva, protectiva, punitivista, persecutoria, inculpatoria, pero de nuevo, insisto, entrando en los afectos y no poniéndolos unos entre otros. Yo diría eso. Hola a todas, a todos. En primer lugar, pues muchísimas gracias a Agus, a los compañeros, pues por compartir esto. Yo creo que parte de lo que nos ha juntado en la vida es justamente esta curiosidad que no hay que dejar de tener sobre cómo podemos hacer las cosas cada vez de una manera mejor, cada vez, digamos, optimizar más las capacidades. Y creo yo la primera reflexión importante que quiero poner para la discusión tiene que ver con que no se nos puede olvidar que esto es una disputa, que esto es una batalla, ¿cierto? Y que estamos siendo atacados también, porque siento que muchas veces se nos olvida y la gente piensa que esto es como desarrollar una especie de, desde mí mismo, yo quisiera decir esto y quisiera plantear esto y que la gente lo entendiera y demás. Yo creo que tratar de transmitir permanentemente que esto es un espacio de disputa en el que nos estamos jugando la vida, en el que nos estamos jugando la democracia, en el que nos estamos jugando el futuro de nuestras familias, en el que es una cosa muy importante de mantener en esa sensación. No es, yo creo que esa sensación es clave sostenerla en un momento como el actual, porque como un elemento articulador de esas emociones que ustedes decían, es un elemento articulador de la rabia, de la curiosidad, de la esperanza, ¿cierto? Y es, pues pucha, o sea, se están definiendo cosas y esto es más como una reflexión que digo, es porque tenemos una dificultad más que todo en algunas ciudades. Yo les voy a plantear cosas para que ustedes ahora nos retroalimenten. Yo soy concejal de Bogotá y yo siento que en Bogotá la gente está aburrida realmente, o sea, más que se esté derechizando, así que digan cómo se está derechizando la ciudad, que es ahora el nuevo discurso, no, terrible, paren todo, Bogotá se está derechizando. Yo no afirmaría Bogotá se está derechizando, pero sí siento que la gente en Bogotá está aburrida la política, aburrida que le vengan a hablar otra vez, aburrida que Petro pelee con Galán, que Galán pelee, o sea, aburrida que la política no funcione, ¿cierto? De tener políticos que no le resuelven las cosas porque sigue teniendo muchos huecos y las basuras están en las calles y la inseguridad está disparada. Y digamos, yo a veces no sé desde dónde uno pararse para activar ciertas cosas, porque siento que quienes somos, yo soy del pacto histórico, quienes son específicamente de este lado del juego, digamos, siento que ya tenemos un nicho muy desarrollado, pero nos cuesta mucho lograr convencer a gente nueva sin que necesariamente se tenga que volver una súper militante, así como comprometida 24/7 con todas las claridades ideológicas en la cabeza, sino que simplemente diga, vamos a optar por esta opción y no por esta otra. Ahí siento que hay como un quiebre que es muy importante entender
de pronto como ha ocurrido en otros contextos y algunas pautas o tips o cosas de eso, porque siento que por lo menos en Bogotá y en algunas otras ciudades eso nos está pasando, de pronto muy distinto a lo que ocurre en otros lugares del país, donde la esperanza a partir de lo que se ha logrado está a flor de piel, porque la gente tiene tierras, porque la gente tiene por lo menos una posibilidad de tener un mínimo ingreso, y si no lo tiene todavía tiene la esperanza de que lo va a poder tener, porque ve a un gobierno que le está diciendo: usted, señor campesino, es importante, usted es importante, usted también, usted, señora madre de familia, cabeza de hogar pobre, es importante. Creo que aquí tenemos un gancho que ha sido difícil de llenar de esa manera, y que la gente está en un punto realmente de mucho aburrimiento, digamos, como de la política y de lo que la política puede significar en su vida. Lo otro que yo creo que es clave, y lo que decía que siento y agradezco mucho siempre la vida de haberme juntado con gente como Agustín y otros compañeros, es porque tenemos la convicción firme, más allá de si se está o no en un partido, más allá de si se cumple o no un rol político, que la gente del común tiene una labor muy importante en esto. O sea, que esto no depende solamente de que quienes estemos en algún momento de la vida en un rol político, digamos, hagamos, movilicemos. Claro, sí es muy importante tomárselo en serio cuando uno está ahí y hacerlo, cumplirlo y demás, pero nunca olvidar que quien debe hacerlo principalmente es la gente. Y yo creo que en este momento nosotros de verdad necesitamos una especie de mini kit para la gente. Como estas 5 o 6 cosas son cosas que puedes hacer, actívalas con tu familia, con tus vecinos, con tu gente, con tus amigos, con tus novios, con la gente que tengas al lado. Son 15, no importa, son 100, no importa, son 20, actívalos, ¿sí? Y creo que ahí esto es muy importante. Yo ayer pensaba y lo hablaba también con algunas compañeras brasileras, porque lo discutíamos con alguien, y es lo que las mujeres en Brasil hicieron cuando Bolsonaro con el Helenao, ¿cierto? Decir simplemente algo tan básico como: él no, lo que quieran más, pero él no, y él no porque nos va a joder, punto, sin más, ¿cierto? Lograr generar esos sentimientos tan básicos aparentemente, pero tan profundos, pero que se expresan tan en lo sencillo. Por eso yo pensaba que hoy necesitamos una especie de quito de herramientas, o de fórmula, no es la palabra, y sé que estoy de acuerdo con August, no se trata de fórmulas, pero sí de unas simples pautas que hagan que la gente se pueda activar y que esa activación pueda ser efectiva. Porque lo otro que me angustia a mí mucho, porque soy una persona que más vengo de la organización social comunitaria, del trabajo, digamos, de base, es que yo sé lo que es que la gente se desgaste haciendo cosas que luego no tienen efecto, o no tienen el suficiente efecto. Entonces necesitamos una especie de kit de herramientas, digo yo, de pautas que nos ayude a activar a la gente en términos de la motivación, pero al mismo tiempo como a que lo que hagan en estos pocos días pueda ser algo, ojalá al máximo efectivo, ¿sí? Entonces son parte como de las inquietudes, porque yo comparto lo que decía Laura, o lo que varias gente ha dicho, y es que el partido y necesariamente los liderazgos políticos no necesariamente están logrando captar exactamente como la ruta o la estrategia que sea óptima, pero bueno, o sea, pasa, digamos, hagámosle con la gente y que todas estas cosas se vayan complementando. Entonces, agradecerles mucho de verdad este espacio, y que lo podamos seguir tejiendo, porque el reto es para todos, porque finalmente lo que han significado los golpes de estos autoritarismos llegando a espacios como Argentina, como Brasil, ¿cierto? Lo que ha pasado con Centroamérica, pues es algo que es de todos y todas. Finalmente mucha gente hoy está viendo lo que está pasando en Colombia con una esperanza y con una angustia simultáneamente, peor que el final del mundial, yo creo. Entonces, pues tenemos que lograrlo. Gracias. Tal vez, sí, no, o sea, hay cosas que me hacen mucho ruido, como la nueva ágora, los medios de las plataformas sociales. Siempre pensaba que una metáfora más adecuada es la pared de un baño de colegio público. Me gradué de colegio público, entonces sí, como, o sea, sí, como que hablar de nueva ágora en un contexto como de tanto deterioro del debate me hace mucho ruido. Y en general, como que yo sí quisiera como mencionar como una idea acá, como un poco mamando gallo y generando polémica, pero si hay un tomo de autocrítica, como si hay un tomo de autocrítica del proyecto, de qué han hecho las izquierdas y qué han hecho los progresismos durante los últimos 20 años y qué nivel de convencimiento tenemos. Yo recuerdo mucho
en 2016 que me metí una borrachera violenta viendo el ascenso de Trump y casi que disfrutándolo como se disfruta una comedia de mal gusto, y sobre todo viendo a estos anfitriones de espacios, digamos, televisivos liberales gringos, entonces Colbert, todos estos, digamos, sí, llamémoslo voceros del statu quo liberal, y que se reían cuando Trump bajaba de su centro comercial, jajaja, la caricatura, y que después Trump es bruto, no, no es bruto, su gente electora es bruta, no, no es bruta, hay que intentarla persuadir, y después el mismo ciclo con Milei, como el mismo ciclo de son brutos, es bruto, no es bruto, vamos a persuadirlos, y a mí eso me hace mucho ruido, me hace mucho ruido que no tengamos como unos elementos reflexivos y políticos de autocrítica. Muchas cosas que ustedes señalaban como la estrategia autoritaria también tiene elementos de la estrategia populista, llámese de izquierda o llámese de derecha, y una estrategia populista que nosotros defendemos como proyecto también de nuevos populismos, de formas subalternas de construir, digamos, democracia. Yo me reía porque ustedes, o sea, me reían la buena, pero yo pensaba frente a ciertas cosas que ustedes decían y yo decía, yo me siento escuchando el descriptor del uso de Petro de su Twitter, ¿sí? Como botar la mancha de aceite, que se reparta, generar polémica, generar discusión, generar tensión, generar fricción política, generar un otro sobre el cual, digamos, generamos discusión y generamos una reflexión política crítica. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en la expresión de la magnificación de la crisis. Claro, la derecha magnifica crisis, pero nosotros no reconocemos crisis. Un gran ejemplo es la paz total. Tuvimos una discusión ideológica durísima para entender que la estrategia de la paz total nos ha fallado. ¿Sí? Pero nos azaramos. ¿Cómo construimos crítica? Entonces yo he hablado con Alena, he hablado con otros y otras, pensando en que muchas veces las izquierdas y los progresismos tienen como un tema con la autocrítica similar a la tienda de barrio confiar. Hoy no fío, mañana sí. Hoy no autocritico, mañana sí. Y me preocupa eso. Me inquieta. Me inquieta como un nivel de autoconvencimiento y de letargo y estas frases, el lado correcto de la historia. Pucha. Me hacen ruido, me cuestiona como el reconocimiento de que si ellos magnifican la crisis, ¿dónde está nuestra lectura asertiva de la crisis? Quiero poner dos ejemplos frente a eso. La manera, por ejemplo, en que Begelman, me puedo equivocar en el apellido, pero Sara Begelman, creo que se llama Sara Begelman, rompe con Die Linke en una reflexión política dura de por qué las mujeres tienen que pagar el multiculturalismo de una izquierda que no tiene una reflexión política sobre lo que está pasando con los derechos de las mujeres en Alemania. Fascista, derechosa, Se quemó en un intento electoral propio durísimo, pero una cosa que se llevó a gran parte de la izquierda de Die Linke. Pienso, por ejemplo, en la manera en que Podemos, siendo coalición de gobierno en España, purgó a las feministas y al Partido Feminista Español, cuando las voceras del Partido Feminista Español tienen una discusión durísima sobre las categorías de la política de la identidad en España. Entonces la cúpula de Podemos cogió de parche a las feministas transfobas, xenófobas, autoritarias, fachas, y dilapidaron su capacidad electoral. Entonces, hablar de políticas de la identidad ahorita en la izquierda genera resquemores. Nadie quiere señalar que el discurso identitario nos está llevando por unos cursos y por unas formas políticas de difícil solución, de difícil enunciación. Entonces, ¿cómo construimos unas rutas para derrotar el autoritarismo, para derrotar los discursos fascistoides, asumiendo que no es un tema sencillamente de que nosotros y nosotras tenemos la razón?
y que nosotros y nosotras nos acompañe una corrección histórica trascendental que hace que nosotros seamos poseedores de la verdad. Y la ficción, por ejemplo, alrededor, avanzando, digamos, como en una serie de ideas, pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho cómo cogieron la caricatura de Abelardo, y Abelardo era una caricatura, y era una caricatura, y ponían el ejemplo, es que Abelardo es como Milei, jajaja, es que Abelardo es como Trump, jajaja, ganaron, ponían ejemplos exitosos dentro de la charla anecdótica y terminan ganando. Entonces eso, como que yo me pregunto esta idea de si realmente creemos que hay 10 millones de fascistas en Colombia. Probablemente hay fascistas en Colombia, evidentemente hay fascistas en Colombia, pero no son 10 millones. No hay, yo no veo al menos en este momento, al margen de la coyuntura en la que estamos, una ruta de método política propia, un método para la crítica y la autocrítica, más allá de diagnosticar el campo autoritario de derecha, más allá de entender las características del campo populista de la derecha, cuando nosotros hablamos de populismo, cuando nosotros reivindicamos la categoría del populismo, reivindicamos la democracia de masas. Entonces después decimos, masas sí, pero no así. Y eso es inquietante. Entonces yo no quiero ser una voz disonante, pero me preocupa el autoconvencimiento. Me preocupa como una certeza en la que no hablamos de crítica y autocrítica, en la que decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué España abandonó a las feministas? ¿Por qué Dilinque sacrificó una política crítica alrededor de un problema de migración? Porque es un fenómeno problemático y lo dejamos pasar. Porque todo lo que pasó en 2016, ahora en retrospectiva todos somos, pero claro, pero en 2016 comenzó esto. Putin, Hollande, el Brexit, el plebiscito, Trump. El ciclo de ahorita es un ciclo que, digamos, en gran medida tiene su mayor ímpetu en 2016. Entonces yo, sí, como muchas cosas más en ruido frente a la idea como de que el problema radica en la efectividad de la estrategia del contrincante y no en unos elementos de táctica y estrategia que están fallando profundamente. Entonces, yo, por ejemplo, y con Chamil, gran amigo, tenemos estas discusiones constantemente. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana y le mando sus 20 últimos RTs y yo le digo, pero qué estupidez está diciendo este man, ¿por qué las RT? Entonces como que esta idea de que tenemos que generar ecosistemas de ruido para batallar el ruido me inquieta, me afana, no tengo respuestas, estoy compartiendo, ni siquiera acaba de decir angustias, estoy compartiendo inquietudes que pienso en la ducha, pero acá hay como una certeza de que tenemos la razón que yo honestamente siento que nos obnubila. Y de nuevo, perdón como desentonar por el optimismo, pero realmente estoy inquieto como con nuestra capacidad social de entender el mundo que habitamos. Gracias. Chame. Hola. ¿Qué necesita? ¿Ese portátil tiene internet? No. ¿Sí? Pues no, aquí todo el mundo tiene celular, ¿cierto? Obvio. Eso significa que por lo menos Meta y Alphabet saben dónde estamos todos acá. Los invito a que entren en estos momentos y a una página que se llama abelardistas.com. Si entran a abelardistas.com en este momento hay 1, 2, 3, 4, más o menos unos 50 accesos a grupos de WhatsApp, ¿sí? Grupos de WhatsApp en el Valle del Cauca, Sucre, Tolima, Bichada, Ibagué, Montería, Neiva, Valledupar. Hay un acceso a un canal nacional, ¿sí? Desde esta mañana estoy leyendo los mensajes del grupo número 45.000 de Bogotá, ¿sí? Que tiene 80 personas que están
discutiendo pues abiertamente, pero conversando, preocupándose. Solo les voy a leer un mensaje como para que entiendan más o menos. Aquí yo lo vi ahorita. Alguien muy preocupado a las 9 de la mañana. Buenos días, con el fin de contrarrestar a los animalistas y ambientalistas petristas, ¿cuáles son las propuestas del Tigre en favor de los animales y del medio ambiente? ¿Sí? Gente preguntando por publicidad, ¿dónde puedo ir por publicidad para mi carro? Empiezan a rotar, se empiezan a coordinar, no cuadremos en un solo punto para ir por la publicidad, ¿sí? Una señora diciendo, en mi trabajo solo somos 2 por el Tigre, todos van por Iván Cepeda, pero estamos firmes por la patria, y así, así. Y este es el grupo 45.000 de Bogotá, ¿sí? Entonces, y esto no se lo inventó Abelardo, esta estrategia es la misma que tuvo el viejito Rodolfo hace 4 años. Y esa estrategia no se la inventó Rodolfo, él mantuvo una serie de asesores muy buenos. De hecho, la misma asesora de Rodolfo fue la asesora de este señor Santiago Otero, son los mismos. Entonces nosotros todos sorprendidos porque Santiago Otero golpeó a la esposa una noche antes de las votaciones y se levantó 200.000 votos. Pues es que el diagnóstico, yo también estoy muy aburrido del diagnóstico, ¿sí? Realmente hace 10 años sabemos cómo están organizados, cómo comunican, qué están haciendo bien, qué estamos haciendo mal nosotros. Y a mí me parece que estamos en una negación terrible y en una negación que pasa porque pues ganamos y nos acomodamos de una manera muy pasiva en esa victoria, ¿sí? El ecosistema de influencers en Colombia y en Bogotá es gigante, más o menos, y hay esfuerzos de coordinación, pequeños, más o menos buenos, otros malos. Por ejemplo, a Laura la invitó un parche en el que estamos que se llama La Bodega hace un tiempo, ¿sí? Llevamos nosotros como 6 meses coordinando vueltas, somos más o menos 24 influencers. Entre esos 24 le llegaremos entre todos más o menos a 600.000 cuentas. Y digo 600.000 cuentas porque es que parte del diagnóstico es, en este país hay 100 millones de celulares, o sea, hay 1,5 celulares por persona. O sea, uno tiene que darse cuenta pues de ese nivel de penetración, porque no es lo mismo, no sé, en otros países, pero acá la gente se está educando es con esto. Y acá, Claro y Movistar están regalando WhatsApp gratis y están regalando Facebook porque parte del lineamiento pues transnacional es ese, más o menos, ¿sí? Entonces uno tiene que partir del hecho que todos acá están conectados a WhatsApp y funciona muy, pero muy bien, ¿sí? Yo particularmente ayudé a montar una campaña el año pasado, nos levantamos 5.000 votos y reventamos WhatsApp, sobre todo WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos el diagnóstico claro, nuestra candidata no es una gran influencer, pero tenemos las listas de contactos, lo que hay que hacer es reventar esos contactos y invitar a la gente a votar y darle las herramientas. En mis redes particulares, por lo menos en estos últimos 6 meses, las métricas me dicen que le estoy llegando por lo menos a 300.000 cuentas, más o menos, ¿sí? Y que eso tiene unos picos y que uno tiene que aprovechar los espacios que se abren o que le abren y aprovechar también cuando se los cierran y victimizarse y hacer show. Porque toca hacer show, más o menos, ¿sí? Y lo de conversar con la gente en redes es clave, ¿sí? Como que uno no tiene solo que votar la publicación y ya. Conversar es muy importante, o sea, pues, insisto, como que el diagnóstico está más que claro, pero por lo menos hablando de crítica, a mí me parece que acá, y cuando digo acá es el pacto, pues no se lo toman en serio, o por lo menos hay muchísima comodidad sobre lo que se logró y sobre la victoria que se logró, ¿sí?
Entonces, yo sinceramente no entiendo cómo es que nos sorprendimos de la victoria de Abelardo. O sea, por lo menos desde el 8 de marzo sabíamos cuáles eran los votos acá en Bogotá, ¿sí? Yo sí creo que Bogotá se está derechizando. O sea, el congresista del Centro Democrático que más votos sacó en el país es Daniel Briceño. Y lo sacó explotando todo esto que ustedes pues también ya tienen súper diagnosticado, ¿sí? Y Daniel Briceño monta su manera de comunicar y de hacer política a partir de ahí. Y una estrategia clarísima de territorializar a sus votantes. Una cosa que me pareció súper innovadora es que invitó a todos sus votantes a que su casa fuera su sede de campaña, ¿sí? Y a que la gente se tomara una foto con su afiche en su casa, ¿sí? Y además de eso lo mapeó y después mostró el mapa en sus redes. Tengo 200 sedes de campaña en Bogotá. Y después, nos sorprendimos porque se levantó 200,000 votos en Bogotá nomás, ¿sí? Y aquí particularmente ha cogido carrera, por lo menos desde las derechas, criminalizar a los funcionarios públicos. Y hay varios influencers de derecha que están dedicados a buscar tu contrato en el SECOP, ponerlo en redes sociales y decir, este man opina solo porque le dieron un contrato. Y aprovechar eso, y entonces la respuesta más tonta que hay es como, no, eso no es ilegal, nosotros, pero pues eso no importa, al final yo también, es que insisto, el diagnóstico está más que claro. ¿Para qué nos ponemos a racionalizar la conversación cuando lo que le importa a la gente es el mensaje que se está dando, ¿sí? ¿Para qué nos ponemos también a intentar sobreexplicar las cosas cuando lo que hay que identificar es 3, 4 mensajes y reventar las redes con eso, ¿sí? O para qué nos ponemos, no sé, a romper a nuestros equipos de comunicación con videos súper producidos cuando, no sé, el último video que me reventó en YouTube, el sonido estaba malo, ¿sí? Me di cuenta como a las 10 horas que lo subí, que me empezaron a comentar, no se escucha bien, cuidado con el micrófono, no sé qué, pero pues no importa, ¿sí? No importa, sí, pero entonces lo del timing es también fundamental, ¿sí? Acabo de opinar el presidente sobre la constituyente, tendrían que estar todos los políticos del pacto en estos momentos insistiendo, ya no hay constituyente, todo bien, cálmense, ¿sí? Pero no esperar, no sé, la línea desde el comité político del partido a ver cuál es el comunicado que va a salir. Los comunicados, o sea, nosotros como pacto histórico todavía sacando comunicados escritos de 2, 3 páginas que nadie lee, ¿sí? Cuando es muchísimo más efectivo un video de 30 segundos con las 3, 4 ideas que toca votar y ya. Yo creo que si teníamos que hablar de crítica, por ahí va la crítica, y sobre todo no subestimar a esa gente que se está educando políticamente por redes sociales, ¿sí? Porque esa es la que sale a votar, el voto militante es muy reducido. O sea, nosotros no hemos ganado en este país por el voto militante, nosotros ganamos porque por ahora seguimos teniendo un influencer en jefe que es Gustavo Petro y que entendió muy bien cómo era esa vuelta y la sigue entendiendo, ¿sí? Pero la gente que ama a Petro en las calles ni siquiera va a los actos que nosotros organizamos acá, ¿sí? O sea, yo también estoy cansado de ir a actos en donde me veo con las mismas 200 personas de siempre y como que otra vez el mismo acto y la misma gente con las mismas arengas. La gente que vota por el pacto histórico ni siquiera va a las cosas que nosotros organizamos, ¿sí? O porque no son atractivas o porque nos inventamos mitines un miércoles a las 4 de la tarde en Kennedy, ¿sí? O sea, no puede ser que creamos que le estamos hablando a la clase trabajadora y nos inventemos espacios de concentración un miércoles cuando todo el mundo está camellando, ¿sí? Cosas así. Para mucha gente no tiene sentido, porque eso yo tampoco es que me lo estoy inventando. Yo sé que lo hemos conversado con muchísimas personas, sí, pero al final es algo que sigue sin tener resonancia en los espacios que, pues, tienen las responsabilidades de representación, de liderazgo o de toma de decisiones. Entonces va ahí sí el partido por un lado
y la gente que vota por el partido por el otro. Desde luego, gracias por los comentarios, por las reacciones, y desde luego aprendemos nosotros un montón del contexto colombiano, que evidentemente, como dice Agus, ni de cerca lo conocemos como ustedes. Hay algunas cosas que inmediatamente a mí me resonaron un montón alrededor de qué hacer, por ejemplo, con un candidato que no mueve los afectos, ¿no? O que no los mueve de una manera tan intensa como nos gustaría. Y inmediatamente pienso en la campaña de Nico Jordan en Rumanía, un matemático para nada atractivo para el proceso, que precisamente se enfrentaba a un candidato de este estilo que acabamos de presentar, de la extrema derecha, ¿no? Y cómo precisamente la falta de carisma de Nico Jordan, la campaña y la organización distribuida lo transformó en un asset. Y entonces, si la campaña formal no es capaz de conectar con ese afecto, la otra campaña tiene que ser capaz de conectar con algún tipo de afecto, de alguna forma, ¿no? Y romper con esa sensación que mencionaban varios de ustedes alrededor es que estamos aburridos. Y honestamente uno también los escucha, y los escucha descorazonados. Y faltando 3 semanas hay que romper esa dinámica, porque la campaña que gana contra esta gente es la campaña de una vibra positiva y optimista, o por lo menos una campaña y una vibra de pelea y de resistencia, no como el caso de Francia, ¿no? Creo que tenemos que romper esa dinámica, y creo que eso es parte también relevante del asunto. Y en ese sentido tienen el gran reto ustedes de no caer en la trampa de hacer una narrativa que excluya, una narrativa un poco en la línea de lo que comentaban los últimos 2 compañeros, que demonice al que votó recientemente, ¿no? Y que piensa, es que son 10 millones de fascistas. No, en efecto no son 10 millones de fascistas. Gente normal que entiende que ese es el mejor camino, y lo que hay que ver es qué se hace para hacerle ver que hay otro mejor camino, ¿no? Una narrativa que incluya, no una que excluya. Y nosotros normalmente vemos en procesos de gente que pierde contra los autoritarismos electorales, que solo hace campañas negativas. Si solo haces campaña negativa contra estos actores que son capaces de establecerse como el agente de cambio, el agente esperanzador, definitivamente no se puede hacer mucho, ¿no? Y definitivamente nosotros insistimos en el espacio digital como un espacio importante. El ágora en el sentido, no en sentido intelectual desde luego, sino como el mercado de antes, como el mercado público donde la gente genera opiniones, donde la gente discute, donde la gente genera pertenencia, un poco en la línea de lo que comentaba el otro compañero, ¿no? Todo el mundo tiene ahora un teléfono y todo el mundo tiene un grupo de WhatsApp, y todo el mundo tiene un perfil, y todo el mundo se entera a través de ahí. Entonces ese es un campo importante. No decimos que sea el único, pero es un campo importante. Y es ahí también donde está parte de esta disputa de la que estamos hablando, ¿no? Por lo menos así lo entendemos nosotros. Agus, te la dejé cortita, ya viste. Sí, y yo voy a usar muy pocos minutos porque me gustaría que hagamos una ronda más. Lo primero es lo más importante. A mí me parece que, y esta siempre fue la propuesta, como que la idea es crear un vínculo. Yo no creo en las presentaciones que iluminan y de repente... sudor, trabajar. A mí me gusta... Estamos haciendo esta campaña, ¿cómo la ves? Va, vuelve. Pensemos una estrategia, va, vuelve. La invitación es a crear una relación para resolver los problemas en la medida en que se van dando. Soy muy enemigo de creer que un mensaje simple no tiene rigor. En tal caso, yo vengo del software. Pensemos en la arquitectura del mensaje para construir el rigor. Yo me niego definitivamente a creer que el discurso emocional equivale a un discurso frívolo. Me parece un suicidio pensarlo, y no me dan ganas de nada a mí mismo. Les voy a mostrar ahora lo que hicimos para la campaña de la gente. ¿Sabes cuál es nos parecía a nosotros el tema con la campaña de la gente? Que muchas veces, empezando por mí, que yo lo confesé, no entendía nada cuando ganó Milei. Entonces,
el ejercicio de humildad de no confiar en nuestras viejas intuiciones. Ahora voy a mostrar un par de cosas al respecto. Nosotros lo primero que hicimos antes de lanzar esta campaña ciudadana a Milei, porque veíamos que ese pulso había que orientarlo un poco más, fue hacer estudios en profundidad con los votantes que necesitábamos ir a buscar. Yo no sé cuáles son acá los votantes que hay para ir a buscar. Hay un amigo mío que en la Facultad de Derecho tiene una cátedra que se llama Acción Colectiva. Y ahí conocí a la jefa de la BTS Army de Argentina. Dame una militancia así, te lo pido por favor. O sea, hay algo en la lógica del fandom que a muchos les parece frívolo, que es, pero de una complejidad organizativa que los partidos políticos son una vergüenza al lado de las K-popers. Me preocupa el yo siento. Yo siento que lo que tenemos que decir, me pasaba a mí con Milei, yo siento que lo que tenemos que decir es decirle facho. Fui a un focus y me di cuenta que con los votantes que necesitábamos convencer, rebotaba, levantaban el muro, no les puedes hablar más. Voy a mostrar ahora una de estas cosas. Son 10 puntos. Y el punto 3 es hablar del candidato, no de sus votantes. Todo corto, ¿no? Atacalo a él, no a sus seguidores. Lo peor, esto que decía Uman, ¿no? Nosotros necesitamos un nosotros de 90% versus un ellos de 10%. Si estamos pensando en un 50-50, vamos a perder. Fíjense lo práctico que hicimos, usar el humor, bueno, esto yo ya lo dije, los testimonios personales. ¿Qué sí funciona? Esto lo testeamos, no era mi intuición. ¿Qué funciona? Inhumano, violento, improvisado, desequilibrado, raro. ¿Qué no funciona? La primera semana de la campaña antes de un balotaje, que era 2 semanas después, facho, mentiroso, loco, antiderechos, rebotaba, te levantan el muro, no lo levantás más. Yo vengo de la cultura de software libre, a mí no me gusta que las redes sociales sean un ágora. Habría que ver también qué idea tenemos del ágora. El ágora, para empezar, es un espacio privado, el de las redes sociales. Ahí tenemos un problema, pero que se moldea ahí el sentido común, me parece evidente. No, pero esto, yo no quiero que copiemos esto, yo quiero que hagamos un focus para ver qué es qué. Los influencers. Es la que va, la de los influencers, ¿no? Pero más importante que saber que le hablamos a 300.000 cuentas es saber qué son esas cuentas, ¿no? Y sobre todo que los 25 influencers coordinados hablen todos de lo mismo al mismo tiempo de manera simple. Me parece que esa es la clave. Y hay mensajes que son para entusiasmar a la base y hay mensajes que son para convencer a los votos que se necesitan. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Quizás para la base, esto es una herramienta pensada para la base. Esto tiene que ir a la base, algo así. Pero después tiene que llegar de otra manera a los votos que se necesita. Eso quería decir yo con el tema del alcance de las redes de influencers. No es una cuestión de alcance, sino es una cuestión de quirúrgica. Yo tengo un grupo de acción política que valoro mucho, en donde hay personas que yo considero muy inteligentes, y el título del grupo es No hagamos otro comunicado. Soy Cristiano Morsolín del Observatorio Selvas. Quiero enfatizar unas experiencias que hicimos con Sandra Chinzoy para denunciar la relación entre autoritarismo y segregación en el apartheid colombiano. Empezamos un debate el domingo desde el inicio de septiembre del año pasado y le voy a contar en un minuto la narrativa muy exitosa de Sandra Chinzoy. Hemos posicionado una lideresa jovencísima indígena que empezó a trabajar a los 5 años en un mercado del Putumayo
ella, para apoyar a su familia pobre, vendía al mercado de fruta y verdura. Esta niña se formó como trabajadora social y, gracias al presidente Petro, es la primera periodista indígena del sistema público RCTV. Hemos introducido algunos elementos muy interesantes sobre el tema de lucha contra la segregación, lucha contra el racismo, que nunca el Pacto Histórico ha profundizado. Le hago muy resumida. Pienso que, bueno, los resultados fueron que Gabriel Becerra y otras personas muy cercanas a Iván, como Alirio, no lograron llegar a 10.000 votos en las primarias. Hablando de contenidos muy fuertes sobre lucha contra la pobreza, sobre liderazgo juvenil en comunidad indígena, campesinas, Sandra caminó por todo el país y logró a las primarias 40.000 votos. Iván nunca mencionó, y se lo pueden leer en sus discursos que ha resumido en el libro de 50 artículos de análisis de sus discursos, no existe la palabra segregación, que es muy presente en millones de colombianos y colombianas que luchan por un país diferente y quieren apoyar el cambio después de Petro. Decir que es útil distinguir entre niveles, ¿no? Por un lado, claro que hay que hacer autocrítica más a mediano y largo plazo para pensarse en que fallamos también a nivel como de política pública estructuralmente, que no estamos viendo. Yo creo que una falla ahí es la no interpelación en clases medias. Y la votación se perdió sobre todo en clases medias urbanas que ya venían sufriendo mucho con políticas neoliberales y que se sintieron muy golpeadas económicamente por subida de impuestos y demás factores que hacen que se sientan más vulnerables, y ahí pueden calar esos discursos que crean como una identificación fácil. Pero yo creo que ahora todos estamos concentrados en ganar y hay que encontrar métodos efectivos para ganar. Si nos ponemos a hacer la autocrítica ahora, pues nos gana. Y yo creo que ahí hay que contar con que sin duda todos estos nuevos medios hay que reocuparlos. Estamos viviendo en condiciones de tecnofascismo, que es algo que muchos están detectando, y al tecnofascismo hay que entenderlo desde adentro y hay que tratar de operar con estrategias tecnológicas que contrarresten la manera tan erosiva que están ocupando esas tecnologías, reapropiar esas tecnologías. Yo no sé si se pueda reapropiar democráticamente la inteligencia artificial, estoy muy dudosa con eso, pero por ahora hay que tratar de hacerlo como se pueda. Si nos negamos, nos van a ganar. O sea, yo he estudiado en este dilema ético que muchos sectores, grupos, comunidades, un poco, yo quiero creer desde mi posición que la bandera común que debería unirnos es que la ultraderecha no ascienda en Colombia, como más allá de quién eres o no eres, tal, como que he intentado por un lado persuadir desde la idea de que lo ultra y las banderas ultras no son unos discursos que le hacen bien a la democracia. Como ven estos estudios que han hecho, si es una estrategia o no, como una causa común es detener lo ultra en el país, o esto no sirve, o esto no reacciona, o esto genera barreras. Y la segunda pregunta también que tengo muy como ahí dando muchas vueltas es ¿qué tanto esfuerzo hay que hacer en temas de periodismo independiente, en el periodismo, en los medios, en los periodistas, o apostemos ya al ecosistema de creación de contenido que tiene más alcance y no perdamos tanto tiempo intentando hacer que los medios sean más objetivos o reproduzcan noticias que sean un poco más como a favor de proteger la democracia? Entonces, ¿qué tanto a medios y periodismo independiente? Tengo dos inquietudes un poquito conceptuales. La primera tiene que ver con la paradoja que ustedes señalaban sobre lo de Bukele, en donde por un lado va la narrativa, la construcción de una verdad, digámoslo así, y de otro lado por debajo una infraestructura de manejo de redes impresionante. Entonces quisiera como que ustedes explicaran un poco más esa paradoja en relación con el tema de finalmente de la verdad, finalmente de la incidencia pública. Y la segunda inquietud justo es esto. Normalmente, digamos, también la Escuela Cultural Sociológica de Estados Unidos de Alexander desarrolló mucho el tema de democracia y sociedad civil, el espacio de lo público, y en el espacio de lo público, claro que es un esquema anterior, planteaba sobre todo el tema de los medios, lo que se decía en las revistas, en los periódicos, el debate que se producía allí, ¿no? Y un poco también, retomando un poco a Habermas, ese espacio de lo público estaba matizado por las posiciones
y la búsqueda de un acuerdo, digámoslo así, sobre la base de la argumentación. En todo lo que se ha presentado, eso no existe. Desaparece completamente la fortaleza de la argumentación y hay una estructura más volcada alrededor de lo emocional. Entonces, para retomar el tema de la convocatoria de hoy, que tiene que ver con democracia, creo que hay una ausencia de una referencia al tema democracia, que es muy controvertido. Pero lo que uno siente es que, digamos, en esta versión clásica hay una interrelación clara y compleja entre la argumentación, el acuerdo y la democracia, aunque yo no creo, yo no soy Javier Marciano para nada. En esta, me parece que es muy complicado, porque finalmente, ¿de qué se trata? Se trata de que yo monopolice más emociones que de la pelea con el otro en relación con ese mundo emocional donde desaparece prácticamente la argumentación. Esto lo siento en toda la exposición, la argumentación ahí queda por allá relegada. Entonces ahí nos meten un problema de discusión sobre el nuevo, sobre la verdad y democracia, que finalmente yo creo que sería bueno recuperar el concepto para ver de qué se trata, ¿no? Que finalmente me parece que es el punto clave de esto. Me llamó la atención que además no sé si tratarlo como dimensiones separadas, ¿no? Porque hay también detrás como de todo argumento racional siempre hay un fundamento emocional. Y lo otro que me llamó la atención de Mandami, que era la posibilidad de mensajes muy concretos, de 3 mensajes, digamos, que sí están como ausentes en la propuesta ahorita de Cepeda, y cuáles serían como esos mensajes concretos que se pudieran construir. Y otro asunto, el tema, digamos, de movilizar afectos alrededor de ciertos asuntos. Me llamaba la atención la constituyente. La discusión de la constituyente ya ni siquiera es un tema, la gente no entiende qué es la constituyente, pero hay un afecto movilizado en torno a que la constituyente no puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también leer ese? Y con la paz total pasa lo mismo, ¿cierto? Hay un afecto movilizado en torno a que la paz total no puede ser. Entonces, ¿cómo leemos esos 2 asuntos para también reaccionar en este corto tiempo que tenemos frente a eso? Dos cositas. La primera, la autocrítica en corto plazo sí nos está dando al proyecto. Hoy renunciamos a la constituyente. Eso es autocrítica. Corregimos un error en el corto plazo y dijimos no va, hay que ganar por ahí. Eso es autocrítica, y es importante que lo señalemos porque si hay métodos, si hay posibilidad de método de hacer autocrítica para ganar en este momento. De hecho, me atrevo a pensar que si no hacemos autocrítica no acumulamos. Y lo segundo, en los baños públicos también se hace sentido común. Mi punto con la reflexión del Ágora tiene que ver con que yo en lo personal no creo que sea posible ganar un campo de tecnologías centralizadas, también proveniendo del mundo del software libre. No creo que sea posible eso. Creo que si uno tiene en el mapa gente como Jonathan Hadid, estos textos de la generación ansiosa y el problema de la atención, eso es un bazuco, ¿sí? Como las redes sociales funcionan como un bazuco, generan una exaltación producida. Entonces, si vamos a decidir jugar a eso, tal vez no es democracia lo que estamos jugando, a otra cosa, para ganar votos, pero no necesariamente a democracia, porque es bazuquear a la gente. Entonces, acción rápida, estímulo, reacción, poco pensamiento, no porque la idea sencilla carezca de contenido, sino porque la idea sencilla en el marco de las redes sociales no es una idea para el debate de las ideas, para ponerlo en clave habermasiana. Y finalmente es justamente desde esa perspectiva que yo pienso que gran parte de lo que nosotros necesitamos hacer sí es como reaccionar en una clave de cuáles son nuestras categorías para luchar el autoritarismo de derecha y no propiamente integrar las estrategias de las formas populistas de derecha de entender. Entonces, ¿cómo ahora con inteligencia artificial hacemos videos más sencillos para hacer más simple la idea, más masticable? Yo no sé si se hace la ruta para construir democracia. Tal vez sí para el ejercicio instrumental que necesitamos de sumar, pero ahí, siguiendo un poco en clave lo que señaló el profesor Picardo, me hace ruido si eso es lo que es construir democracia, si esa es la noción de democracia que estamos construyendo.
Una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes qué piensan de los esfuerzos escalados de hacer unas campañas dirigidas especialmente para unos universos de población, quizás institucionales muy específicos? Porque evidentemente se llega a menos gente, pero el mensaje puede ser mucho más contundente. Un minuto, perdonen. Son temas interesantísimos. Yo pienso que hay tiempo para construir democracia y hay tiempo para no perderla. A mí te lo digo como argentino, o sea, perdemos Colombia, después perdemos Brasil. Yo pienso que Brasil no lo perdemos igual, gracias a Dios. Y esto va a ser complicadísimo. Entonces ahí no vamos a poder construir democracia. Estoy totalmente de acuerdo con las tecnologías centralizadas, con la idea del ágora, lo podemos discutir mucho más en profundidad. En el largo plazo quizás no podamos ganar, pero tenemos el caso de Mandami, que logró captar la atención para dominar la conversación. Y eso en un momento de contienda electoral es todo. Respecto del periodismo, el periodismo de investigación hace mucho daño. Nosotros tenemos una jugada en narrativa sobre el framing, que fue lo que nosotros observamos en 22 países, que la gente que en general no está muy encantada con la política y piensa que son todos delincuentes, cuando vos exponés a estos sujetos como delincuentes, caen en el mismo lodo. Entonces lo que nosotros vimos que funciona es el framing de la traición. Respecto de la estructuración, y esto otra vez Mandami, de las redes estructuradas de influencers, el contenido es rey, pero la distribución es la reina. No hacemos nada si tenemos el contenido apropiado, sobre todo en el timing apropiado. Coincido 100% con lo que ya dijimos, que la factura no es tan importante como el tiempo. Y a mí los mensajes targetizados para un nicho que no están conectados con la estrategia general de la campaña, hay una discusión oficialmente al respecto, ¿no? A mí no me gustan, voy a dar mi opinión personal, se puede defender una hipótesis contraria, pero lo que yo vi funcionar es lo del drum beat, lo del beat de fondo. Tengo muchas ganas de discutir sobre Habermas, de verdad. Yo soy un lector de Habermas, fui y volví, como decía Fito Páez, me considero vivo y enterrado con Habermas. Vean el documental Cómo ser feliz de Ofelia Fernández para un momento, cuando pase la elección y puedan relajarse. Definitivamente es una amenaza para la democracia las plataformas de redes sociales. Yo no estoy discutiendo eso. Definitivamente hay problemas con la inteligencia artificial a todo nivel, a nivel cognitivo incluso. Pero cuando estamos en la batalla, bueno, hay que tener prioridades. Fuerza, ánimo, y estaremos mirando y a disposición para lo que puedan necesitar. Nosotros tenemos que volar porque nos están esperando. Gracias, Donka. Nosotros, todo esto está a disposición. Vamos. La digital y pues jugarle a este asunto como de la rapidez, que sin duda, y uno puede usar ritmos distintos, a veces puede usar ritmos más lentos, otros más rápidos. A lo que voy es que no necesariamente apostar a estrategias que conecten de una manera un poco más inmediata quiere decir renunciar a la reflexividad, depende de los contenidos. Y yo creo que hay que diseñar productos audiovisuales de buena calidad también. Pero sí me preocupa que seamos esa batalla como de los medios. ¿Hay alguna racionalidad que no sea emocional? No hay racionalidad que no sea emocional. Un poco como si acá hay una racionalidad que es la de las ideas y que es la que y por el otro lado es no, creo que ahí hay también que digamos hacer la lectura de que toda racionalidad, y eso está ampliamente trabajado, creo, tiene fundamento emocional. Entonces como no podemos separar esas dos dimensiones. No sé si un poco percibo que se separan, como si una cosa fuera
Sí, de una discusión de racionalidad y otra cosa pura emoción. No pueden signo como la discusión, como la alusión a Habermas, y un poco estamos perdiendo entonces en ese sentido la democracia, no sé. No, y tradicionalmente se dice los afectos. Tradicionalmente se piensa que los afectos que se vinculan mejor con la razón funcionan lento porque permiten la reflexividad, detenerse, y eso está muy bien, de acuerdo. Pensar necesita detenerse. Silencio, tiempo lento, eso estoy de acuerdo, pero uno también puede jugar con ritmos más rápidos dependiendo de los contenidos, de los dispositivos audiovisuales que use, para que en ese ritmo diferente también haya una conexión racional y reflexiva. Por eso hay que tener arte para hacerlo y pensarse bien las estrategias, el punto es hacerlo. Yo quiero dejar como una cosita muy pequeña, y es que en uno de los datos de la primera vuelta me llega el dato de el electorado femenino superior a los 45 años, madres, no sé qué. Entonces lo que hicimos en mi familia fue decir, hay que conquistar a las tías. Y usando un poco esa lista de palabras, llegamos a la palabra inescrupuloso. A ese inescrupuloso no lo vamos a votar porque, y empezamos. Vamos en 3 de 7 tías, pero todavía quedan 2 semanas. Y creo que esa cosa es mucho. Yo soy profesor, soy contador, no tengo ni idea de cómo. El último video que hice lo hice en Movie Maker, entonces ya no sé cómo hacerlos. Entonces creo que un poco en lo de los niveles es hacer la tarea en la cotidianidad, después ir a las aulas a hacer otra tarea, después ir a las redes a hacer otra tarea. Esta noche hay encuentro en la plaza del Samper Mendoza para hablar con la gente que está en la plaza hasta medianoche recibiendo plantas y hierbas y lo demás. Como decía la compañera, pues todas las formas, pero no todas. Hay un asterisco ahí, unas comillas grandes en esas todas, porque creo que no podemos volver a ciertas formas que ya sabemos que no nos funcionan. 500.000 personas necesariamente, y que uno tiene que mapear muy bien esas métricas, y que uno tal vez le podrá llegar a ciertas personas. O sea, yo particularmente me di cuenta que estaba haciendo bien el trabajo cuando en esos eventos súper aburridos a los que nos convocamos siempre, me llegaba gente a decirme, uy, severo video que hizo, pero yo le quiero preguntar tal cosa, Entonces hay otros espacios que ahí sí son como para detenerse a pensar, a reflexionar. Yo he conocido gente que no hubiera conocido de otra manera si no fuera por por el trabajo de redes sociales, muy preocupada por el proyecto, que quiere meterle, que quiere hacer cosas, y que le escribe a uno como profe, que puedo hacer, no sé qué tal, y entonces uno se va conectando con gente y va construyendo otras redes políticas, ahí sí. Pero uno no puede pretender que las 300.000 personas a las que uno le llega se pongan a pensar sobre Habermas. No, ese no es el objetivo. O sea, uno vota ciertas ideas para ganar y va organizando a partir de ahí pues a la gente que vaya llegando, con la que pueda conversar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que ahorita hablaban de inteligencia artificial, ¿sí? Tengo programados contenidos de aquí a los próximos 15 días, que ya tenía programados desde antes, y me va a tocar meter otros ahí, ¿sí? Las herramientas están y uno pues tiene que aprenderlas a usar, pero esos contenidos que están programados no son para dar la super discusión sobre la democracia y el autoritarismo, es para votar unas cápsulas que hay que votar en ciertos momentos con lo que se ha podido hacer, y ya, hasta ahí, ¿sí? Insisto, quien pretenda que uno se tiene que meter a esos espacios es como para construir democracia y ciudadanía profundamente inteligente, pues creo que no está entendiendo pues la discusión. Sí, no, pero es que hay varios matices. Yo no planteo la discusión entre racionalidad y emocionalidad. Justamente mi discusión es el reconocimiento de lo que dice Chamil. Si jugamos a eso, no estamos jugando a democracia, estamos jugando a otra vaina. Esa es mi discusión. ¿Sí? Pero disculpe, si no estamos discutiendo, la idea es que pensemos estrategias para poder... No, estamos discutiendo.
Estamos discutiendo. Y justamente la idea de la discusión a mí me parece un poco fascinante, como esta reacción a la crítica, a la autocrítica. Creo que es un síntoma interesante a pensar. Pero la conversación mía lo que tiene que ver es justamente cómo entendemos que esas emociones nos sirven para unos propósitos y nos sirve estar en eso. Por ejemplo, el trabajo que yo a Chamil de verdad, yo le digo que es mi influenciador favorito, y cómo uno acumula dentro de la agitación y dentro del ejercicio político de cómo sumamos voluntades y sumamos emociones, no necesariamente como ideas en su proposición racional, sino emociones, y cómo con esas emociones se produce este efecto de ganar. Porque creer en ganar, algo que nosotros hablábamos el lunes, hay que creer en ganar, creer como una convicción, no como una racionalidad, sino como una convicción emocional y espiritual. Pero entonces justamente es lo que señala Chamil, hacer eso no necesariamente es una herramienta de construcción de ciudadanía que nos blinde del autoritarismo, ¿sí? Esa es como mi discusión, no la estrategia. La estrategia hay que hacerla, ¿sí? Sin embargo, pues es clave también reconocer la debilidad de esa estrategia. Yo, por ejemplo, cuando Musk compró Twitter y que sacan cuentas de izquierda, cuentas pro-Palestina, cuentas que denunciaban el genocidio, y a todas las apagan de un taco, porque la infraestructura centralizada de esas redes sociales no nos pertenecen, y lo que hacemos, lo que hace Chamil, lo que hace otra gente, es resistencia al algoritmo, resistencia justamente a la homogeneidad que salen de ahí, ¿sí? Y yo creo que esa es una estrategia contra el autoritarismo, y creo que es emocionalidad con racionalidad, no en una distinción ahí que Laura caracteriza muy bien y que es artificial, ¿sí? No hay pensamiento sin emoción, y uno piensa las emociones. Yo quiero señalar que estoy de acuerdo con las dos ideas. Lo único que digo es como que el matiz de construir democracia puede tener unos colores diferentes a las estrategias decididas que tenemos para derrotar el autoritarismo. Es como los dos niveles de conversación que quisiera señalar, es eso. Una última cosa, es que en estos días he conversado con varios de ese ecosistema de influencers y varios están cagados del miedo. ¿Por qué? Porque ya quedó claro que el tigre tumba cuentas, tumba canales de YouTube, y hay gente que vive de eso. Entonces, y han sido peleas, discusiones. Yo les he dicho, no sean cobardes, malparidos. O sea, ¿qué importa que se les caiga el canal de YouTube en estos momentos? Pero pues uno también entiende. O sea, yo no dependo de eso. Hay gente que sí, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta también eso, como evidentemente no es una ágora, no es un espacio en donde todos estemos en igualdad de condiciones. Los que somos viejos en Twitter sabemos que el algoritmo está corrido hacia la derecha y hacia el fascismo de una manera clara. O sea, hay ideas que se visibilizan más que otras, pero pues eso no significa que no haya que estar ahí y que no haya que ocupar el espacio, más o menos. O sea, a pesar de todo eso, como que eso es importante, y tampoco significa que todo el mundo se tenga que volver youtuber, o sea, tampoco. O sea, es articular esas estrategias con otras, con las más populares, con las más clásicas, pero que no sea una estrategia por un lado y la otra por el otro, y que no se dialoguen y no conversen y no se articulen, que es lo que pasa muchas veces también.